El sol pálido de principios de primavera apenas se atrevía a asomarse sobre los imponentes muros de la Fortaleza Negra, proyectando sombras largas y danzantes sobre el patio empedrado. Dentro de la gran sala del consejo, el aire estaba cargado, no solo con el frío de la piedra, sino con una inquietud palpable. El rey Alfa, Siron, con sus ojos dorados fijos en el horizonte a través de un ventanal, parecía una estatua de poder y contención. Su cabello negro, usualmente peinado con cierto desinterés, hoy caía desordenado sobre su frente, acentuando la tensión en su rostro. A su alrededor, los miembros de su consejo Alfa susurraban, sus voces bajas, pero sus miradas ansiosas. Los exploradores han regresado del borde de la floresta de la perdición, anunció Torvin, el anciano estratega, con voz grave. Los clanes del norte se agitan y hemos visto marcas frescas del Alfa Kael. Su ambición no conoce límites. Parece querer extender su influencia hasta el Valle de los Espíritus, el cual creíamos seguro. Siron asintió lentamente, su mente ya procesando la amenaza. Solo los alfas poseían el poder de manipular las fuerzas primarias del mundo, pero a un costo emocional devastador, un drenaje que podía llevar a la locura o a una muerte prematura si no se controlaba. Era el precio de la dominación, la carga que portaban sobre sus hombros. Los omegas, por su parte, eran la base de la sociedad, valorados por su capacidad para la vida, pero relegados a un papel de sumisión, su voz a menudo ahogada por la autoridad alfa. Pero antes de que Siron pudiera responder, un joven explorador, pálido y tembloroso, se arrodilló ante él. «Mi rey», dijo, apenas audible, «traigo noticias perturbadoras de más allá de la floresta de la perdición, en las tierras salvajes. Se rumorea que ha regresado la Omega, Lyra». La sala se quedó en silencio. El nombre de Lyra colgaba en el aire como una sentencia. Siron sintió un frío reptar por su espina dorsal, un temor ancestral al abandono que se remontaba a la pérdida de un amor de la infancia, una herida que nunca había sanado del todo. Él quería demostrar su valía, tanto a sí mismo como a su pueblo, como un líder fuerte e inquebrantable, pero en el fondo, ansiaba la seguridad emocional que la estabilidad de su relación con Lyra le había prometido una vez. El explorador tragó saliva, sus ojos evitando la mirada dorada de Siron. «Se dice que no regresó sola, mi rey. Trae una marca ajena, la marca de otro alfa». El mundo de Siron se tambaleó. Un golpe sordo resonó en el pecho del rey alfa, una fuerza primigenia que amenazaba con desgarrar su autocontrol. Su poder, que siempre había sentido como una parte de sí mismo, ahora ardía dolorosamente, consumiéndolo desde dentro. La marca, la prueba innegable de que otro alfa había reclamado a Lyra, la traición, el deshonor, el quiebre de su unión más allá de lo carnal, algo espiritual y definitivo. Las semanas siguientes se arrastraron con una lentitud tortuosa. La primavera había estallado en una profusión de verdes y azules fuera de la Fortaleza Negra, pero dentro, el aire permanecía gélido. Los rumores se volvieron confirmaciones. Lyra estaba de regreso, se acercaba a la Fortaleza Negra, y sí, la marca de Kael, el alfa implacable y hambriento de poder, estaba en ella. Se decía que Kael buscaba no solo territorio, sino el control total sobre los linajes omegas más puros, aquellos que, como Lyra, descendían de antiguas estirpes con la capacidad de albergar un poder oculto,
un poder que Lyra misma había heredado de su madre, pero que un pacto ancestral le impedía usar. Siren se preparó para el encuentro, su orgullo alfa exigiendo una fachada de fría indiferencia mientras su interior se desgarraba. Recordaba los ojos azules intensos de Lyra, su cabello plateado que brillaba bajo la luna y el pequeño colgante de plata grabado con runas antiguas que siempre llevaba al cuello, el símbolo de su unión, de su promesa. Él sabía que ella quería libertad de las ataduras de su destino, pero que lo que realmente necesitaba era aceptación en un mundo que la juzgaría sin piedad. Finalmente, el día llegó. La multitud se reunió en el patio principal de la Fortaleza Negra, susurros expectantes llenando el aire. Siren permaneció en lo alto de la plataforma de piedra, su rostro una máscara de dureza forzada. El miedo al abandono, la cicatriz de su pasado, se mezclaba con una furia incontrolable. Él necesitaba seguridad emocional, la confirmación de que no sería dejado atrás, no otra vez. Entonces la vio. Lyra, su omega, caminaba hacia la fortaleza, escoltada por guardias, su figura grácil un contraste con la tosca piedra. Su cabello plateado caía como una cascada sobre sus hombros, sus ojos azules, una vez llenos de vida y calidez, ahora contenían una tormenta de dolor y desafío. Llevaba el colgante de plata, reluciendo débilmente contra su piel. Y entonces, Siren vio la marca, clara, oscura, la prueba innegable. El mundo se rompió para el Rey Alfa. Un grito ahogado se formó en su garganta, pero fue sofocado por la furia hirviente y el dolor punzante. Su poder alfa rugió dentro de él, incontrolable, sus ojos dorados destellando con una luz salvaje. El costo emocional de su poder, de su ira y su tristeza, comenzó a cobrar su peaje, amenazando con consumirlo por completo. Lyra lo miró, y en sus ojos, Siren vio no solo dolor, sino también una determinación férrea y un ruego silencioso por comprensión. Si usted está gustando, deje su like y comente de cuál ciudad está asistiendo. 2 semanas después del estallido de furia del Rey Alfa, la Fortaleza Negra no era el mismo lugar. El aire seguía cargado, pero la conmoción inicial había mutado en una tensión persistente y un silencio incómodo. Lyra permanecía dentro de los muros, no como prisionera, sino como un fantasma que deambulaba por los pasillos. Las miradas furtivas de los guardias y los susurros apagados de la corte eran una prisión más sutil, pero no menos opresiva. Cada día, el rechazo social se clavaba un poco más hondo, recordándole su posición precaria. El colgante de plata, grabado con runas antiguas, que Siren le había entregado en otro tiempo, ahora pendía de su cuello como un amuleto, una pequeña y fría comodidad contra la hostilidad velada que la rodeaba. Siren, por su parte, se había recluido en sus aposentos. Su ira ardía menos, pero el dolor de la traición y, sobre todo, su temor ancestral al abandono lo consumían. Se sentía expuesto, vulnerable, a pesar de su inmenso poder alfa. La imagen de la marca de Kael en Lyra se repetía en su mente, un tormento constante. Una tarde, Torvin, el anciano estratega de cabellos blancos que había servido a la línea de Siren durante décadas, se atrevió a entrar en la cámara del rey. Alto y esbelto a pesar de sus años, se movía con una sabiduría tranquila. «Mi rey», dijo con voz suave, encontrando a Siren mirando fijamente un mapa extendido sobre la mesa, sin realmente verlo. Los rumores del Valle de los Espíritus son inquietantes. Los movimientos de Kael se vuelven más audaces.
Chiron suspiró, su frustración palpable. Que se atreva, mi furia es un arma que no desea conocer. La furia es una espada de doble filo, Chiron, respondió Torvin acercándose. Puede defender, pero también ciega. Debes hablar con ella, entender su verdad, no solo la tuya. Torvin había sido testigo de la unión entre Chiron y Lyra, y había visto la luz que ella traía a la vida del joven Alfa. Los días siguientes, impulsado por el consejo de Torvin y su propia necesidad de respuestas, Chiron empezó a buscar a Lyra. Sus primeros encuentros fueron tensos, llenos de silencios incómodos y acusaciones veladas. La conversación era un campo de batalla de reproches no dichos. Lyra, herida por la mirada de desconfianza de Chiron y la condena de la corte, se había vuelto una fortaleza de orgullo. ¿Por qué?, preguntó Chiron una tarde, atrapándola en uno de los jardines interiores de la fortaleza. Su voz era un susurro ronco, despojado de la autoridad real. El colgante, la promesa. ¿Significó tan poco? Lyra levantó la vista, sus ojos azules ardiendo con una mezcla de dolor y desafío. La mano con la que tocaba el colgante tembló ligeramente y por un instante, Chiron juró ver un tenue resplandor plateado emanar de él. Sabes que no, pero hay ataduras que no podías ver, decisiones que no eran mías. Su voz era baja, cargada de una tristeza que Chiron apenas empezaba a percibir. Esa noche, bajo el manto de un cielo estrellado que se veía a través de la gran ventana de la sala del consejo, tuvieron su primera conversación profunda. Lyra habló de su necesidad de libertad, del peso de su linaje Omega y del pacto ancestral que la ataba a un poder que no podía usar. Habló de la desesperación, de la búsqueda de un camino que no fuera la sumisión. Chiron, a su vez, comenzó a bajar sus propias defensas. Confesó su miedo más profundo, la herida del abandono de la infancia, la necesidad de sentirse seguro y no ser dejado atrás. Sus ojos dorados se encontraron con los azules de Lyra, y por un momento la brecha entre ellos pareció estrecharse. El colgante de Lyra brilló con una intensidad etérea, un suave pulso de luz plateada que parecía responder a la carga emocional de sus palabras. Pero el frágil entendimiento se vio brutalmente interrumpido. Una noche, cuando la luna apenas se asomaba sobre los muros de la Fortaleza Negra, la calma se rompió por un grito de guerra. Cuernos resonaron y el choque de acero contra piedra llenó el aire. Un ataque. Rivales de Chiron, clanes del norte, posiblemente instigados por Cael, habían lanzado una incursión audaz. Las tensiones políticas entre alfas, exacerbadas por la presencia de Lyra y los movimientos de Cael en el Valle de los Espíritus, habían estallado. Chiron rugió órdenes, su poder alfa desatándose en una marea de furia protectora. Los guardias se movilizaron, las ballestas dispararon, pero los asaltantes eran numerosos y feroces. Lyra, atrapada en sus aposentos, sintió el temblor de la fortaleza. El colgante en su cuello vibró, emitiendo un brillo plateado constante, como si la protegiera de la inminente calamidad. Ella corrió hacia el patio, hacia el caos, un instinto protector surgiendo en ella, incluso en medio del peligro. En el fragor de la batalla, Chiron la vio, su figura plateada, el brillo del colgante resaltando contra la oscuridad de la noche. Un escalofrío de terror le recorrió la espalda. Si Cael la quería, este ataque podía ser una distracción, una oportunidad para capturarla. La furia de Chiron se desató con renovada intensidad, cargando contra los atacantes con una fuerza salvaje. Lyra, a su vez, se encontró esquivando a un guerrero que intentaba flanquear a uno de los guardias de Chiron,
mostrando una agilidad inesperada. El colgante en su pecho centelleó con cada movimiento, como un faro de resistencia silenciosa. Finalmente, los atacantes fueron repelidos, dejando un rastro de destrucción y cuerpos en el patio. La fortaleza negra había resistido, pero no sin una cicatriz profunda. La sangre manchaba la piedra, y el aire olía a humo y miedo. Siren, cubierto de polvo y furia, se acercó a Lyra. Sus ojos dorados, que apenas hacía unas horas habían mirado con una chispa de entendimiento, ahora albergaban una duda gélida. La imagen de Lyra en medio del caos, la marca de Kael en su piel y el resplandor de su colgante protector. Todo se mezclaba en una vorágine de emociones. ¿Qué sabes de esto, Lyra? Su voz apenas un susurro áspero. Este ataque, la audacia, ¿es una coincidencia? ¿O es que tu regreso, tu marca, ha abierto una brecha en mis muros? La confianza frágil que habían comenzado a construir se agrietó, una herida abierta en el corazón de su incipiente comprensión. Una semana después del ataque a la Fortaleza Negra, la comitiva del rey Alpha, Siren, se internaba en los confines sombríos de la Floresta de la Perdición. La decisión de Siren de investigar los movimientos de Kael en persona y la insistencia de Lyra en acompañarlo, a pesar de las miradas reprobatorias y los susurros de la corte, los había arrastrado a ese lugar donde las leyendas se tejían con la realidad. El aire bajo el dosel espeso de los árboles era pesado y húmedo, un aliento frío que evocaba los cuentos de espíritus errantes y verdades olvidadas que las madres susurraban a sus hijos. Lyra avanzaba entre los guerreros, su figura una sombra entre las formas musculosas. El colgante de plata, antes su símbolo de unión y promesa, ahora colgaba de su cuello con una grieta visible que lo atravesaba de lado a lado. Parte de la intrincada runa había sido desfigurada, y su brillo etéreo era apenas un recuerdo. Era un recordatorio constante de su propia vulnerabilidad, un espejo de la fractura en su alma y en su relación con Siren, un Chumai. Se sentía como si cada paso que daba en esa misión estuviera destruyendo el último vestigio de lo que una vez tuvieron. La sospecha de Siren, su pregunta áspera después del ataque, resonaba en su mente, un eco doloroso de su propia impotencia y el peso de unas decisiones que aún no podía revelar. Siren, a la cabeza de la formación, sentía la presencia de Lyra como una herida abierta. Sus ojos dorados escrutaban el entorno, buscando señales de Kael, pero su mente siempre regresaba a ella. El miedo al abandono se había transformado en una cautela venenosa, una barrera que se negaba a derribar por completo. A su lado, Valerius, su consejero de guerra, un hombre de rostro afilado y ojos astutos que rara vez perdían detalle, observaba a Lyra con una intensidad calculada. «Mi rey», Valerius susurró una tarde, mientras se detenían para establecer un campamento. El denso follaje filtraba la luz del crepúsculo, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida. La Omega parece ansiosa, demasiado curiosa por un entorno tan salvaje. ¿Cree que su antigua conexión con Kael podría darle una ventaja en este terreno? ¿O quizás la utilice para su propio beneficio? Su tono era sutil, la pregunta una daga envuelta en seda, diseñada para perforar la ya frágil confianza de Siren. Lyra, aunque a una distancia prudente, percibió la interacción. La mirada de Valerius, que a menudo la seguía, era un aguijón.
Ella había sentido su aversión desde su regreso, un veneno lento que se filtraba en el campamento. El peso de su situación, la constante vigilancia y la fría indiferencia de Siren la agotaban. Lo que hice no fue por elección. Musitó una noche para sí misma, acurrucada junto al fuego, el colgante dañado apretado en su puño. Las palabras apenas audibles se perdieron entre el crujido de la leña, pero el dolor en su voz era palpable. Unos días más tarde, mientras la expedición se adentraba en una parte inusualmente antigua de la floresta, donde los árboles eran tan viejos que sus troncos parecían retorcerse en formas de sufrimiento, un sendero menos transitado los llevó a un claro olvidado. En el centro no había pasto, sino una losa de piedra grisácea, cubierta de runas idénticas a las del colgante de Lyra. Una extraña energía latía en el aire, densa y casi visible. «Aquí las leyendas hablan de los antiguos Omegas», murmuró Torvin, que también acompañaba la expedición, sus ojos viejos brillando con respeto y quizás un poco de temor. «Dicen que este lugar es un espejo del alma, donde las verdades más profundas se revelan». Lyra sintió un tirón inexplicable. El colgante dañado comenzó a vibrar con una intensidad dolorosa, emitiendo un pulso de luz plateada que parecía esforzarse por brillar, a pesar de la fractura. Desobedeciendo las órdenes tácitas de Siren de mantenerse cerca del grupo, Lyra se acercó a la losa. Un coro de voces ancestrales pareció alzarse desde la tierra, un murmullo que solo ella podía escuchar. Las runas de la losa se iluminaron, reflejando el brillo errático de su colgante. Mientras las luces danzaban, la mente de Lyra se inundó con visiones fragmentadas. Una omega antigua, una cueva resplandeciente, un pacto susurrado en las sombras, no de sumisión, sino de protección. El poder que había heredado no era una maldición a su libertad, como siempre había creído, sino una llave. Una llave para controlar una fuerza primordial, sí, pero con un propósito distinto al de la dominación alfa. Era un poder de equilibrio, de curación, de protección de la vida misma, y su madre lo había legado con la promesa de que solo se usaría para preservar, nunca para destruir. El pacto ancestral, entonces, no era una atadura, sino una promesa para custodiar esa fuerza, para mantenerla pura. Pero la revelación vino acompañada de una verdad más amarga. La marca de Kael en su piel no solo era un símbolo de su reclamo, sino que también era un conducto. Kael no solo buscaba los linajes omegas puros, sino que había intentado corromper el pacto, utilizando su marca para sondear y eventualmente drenar ese poder latente para sus propios fines. Había estado a punto de robar no solo su libertad, sino la esencia misma de su linaje. El colgante, dañado, había intentado resistir esa intrusión, agotando su propia esencia mágica en el proceso. Un jadeo escapó de los labios de Lyra al comprender la magnitud de lo que había estado a punto de ocurrir, la verdadera razón detrás de la ambición de Kael. La marca que la había avergonzado y sentenciado al ostracismo ahora se revelaba como una prisión insidiosa, una fuente de vulnerabilidad de la que no sabía cómo liberarse. El brillo de la losa y del colgante se desvaneció, dejando a Lyra tambaleándose, con una nueva carga de conocimiento. El poder era inmenso, aterrador, y la ponía en el centro de un conflicto mucho mayor de lo que había imaginado. Siren, alertado por el brillo y la conmoción, se acercó, la mano en la empuñadura de su espada.
Sus ojos dorados se encontraron con los azules de Lyra, que ahora rebosaban de una comprensión abrumadora y un terror silencioso. La verdad que acababa de descubrir la hizo sentirse extraña, casi alienígena. Era una revelación que no podía compartir, una carga que la aislaba aún más de Siren, de su furia y su necesidad de respuestas simples. Él solo vería el miedo, la duda y la marca de Kael, que seguía imborrable en su piel, un testimonio de una traición que ahora parecía más compleja y peligrosa que nunca. Ella era una bomba de tiempo, y su poder que una vez deseó, ahora la condenaba a una soledad aún más profunda. La mañana siguiente encontró a la comitiva de Xiron internándose más profundamente en el Valle de los Espíritus. El aire, antes denso por el follaje, ahora se volvía etéreo, cargado de un frío que no helaba la piel, sino el alma. Árboles ancianos y retorcidos, con musgo que caía como barbas de sabios, se alzaban hacia un cielo que apenas se vislumbraba, pintando el suelo con sombras largas y cambiantes que jugaban con la percepción. Un silencio antinatural, solo roto por el crujido ocasional de una rama o el siseo del viento entre las hojas, amplificaba la sensación de estar en un lugar donde los velos entre los mundos eran delgados. Lyra caminaba cerca de la retaguardia, su mente aún un torbellino de visiones. El conocimiento sobre la verdadera naturaleza de su poder y la corrupción de Kael la abrumaba, dejándola con una nueva y pesada carga. El colgante, ahora con una grieta más pronunciada y un brillo apenas perceptible, lo apretaba en su mano, una precaución instintiva. No quería que su tenue luz atrajera la atención, ni que su propia vulnerabilidad fuera tan evidente. Se sentía como un barco a la deriva, con una tormenta creciente en el horizonte. Chiron, por delante, sentía la tensión en el aire y la notoria distancia de Lyra. Su sospecha aún no se disipaba, pero la imagen de sus ojos llenos de terror silencioso en el claro se repetía en su mente. Él era el alfa, el protector, y aún así se sentía perdido en este laberinto de secretos. Valerius, siempre astuto, notó la cautela de Lyra con el colgante y lo enigmático de su comportamiento. «Mi rey», susurró, sus ojos fijos en Lyra. «La Omega parece cambiada. Quizás el valle le está mostrando algo». Su tono, aunque aparentemente neutral, sembró otra semilla de duda en Siren. De repente, un mensajero a caballo, empapado de sudor, irrumpió en la formación. «Mi rey, traigo noticias urgentes del consejo». Siren frunció el ceño tomando el pergamino. Las palabras eran claras, concisas, y estaban teñidas de impaciencia. Los alfas del norte exigían una resolución. La marca de Kael en Lyra era una provocación, su presencia una inestabilidad que amenazaba el frágil equilibrio de poder. Le daban a Siren un ultimátum, demostrar que podía controlar la situación, o el consejo tomaría sus propias medidas. La presión lo golpeó como una ola fría. Más tarde, mientras la comitiva se detenía cerca de un arroyo, Siren buscó a Lyra. La encontró sentada sobre una piedra musgosa, su mirada perdida en las aguas que reflejaban el denso dosel. «El consejo exige respuestas, Lyra», comenzó Siren, su voz tensa, despojada de su habitual autoridad. «Exigen una resolución sobre ti y sobre Kael». Lyra levantó la vista, sus ojos azules un abismo de cansancio. «Hay cosas que no entiendes, Siren, decisiones que tomé por desesperación, no por traición». Su mano se aferró al colgante agrietado. «El pacto, mi linaje, es una carga que te supera.
¿Una carga que me supera? Siren se acercó, su furia contenida burbujeando. ¿Y la marca de Kael? ¿Eso también es una carga? ¿Una decisión? Kael no busca solo territorio, dijo Lyra, su voz casi inaudible. Busca algo más profundo, Siren, algo que reside en mi linaje. Y mi marca es un medio para un fin que no es el suyo. El colgante vibró levemente, su tenue resplandor plateado respondiendo a la verdad a medias de sus palabras. No tuve elección, susurró, una lágrima solitaria recorriendo su mejilla. No entiendes lo que es vivir como un omega cuando tu sangre es una sentencia. En ese momento, una figura desgarbada emergió de entre los árboles, tropezando ligeramente. Era un hombre viejo, con la ropa andrajosa y el cabello tan blanco como la nieve, pero sus ojos, de un azul eléctrico, brillaban con una astuta inteligencia. Llevaba una botella de un líquido ambarino en la mano. «Ah, la pareja tortolitos», espetó con una sonrisa sin dientes. «Siempre buscando lo que tienen delante, ¿verdad? El equilibrio, el desequilibrio, todo depende del ojo del que mira». Era Elías, un viejo ermitaño del valle, famoso por su sabiduría envuelta en alcohol. «Vete, Elías», dijo Siren con un gruñido. «Oh, ¿no quieres la verdad, Alfa?» El viejo se rió bebiendo un trago. «La verdad se oculta en los rincones del alma y este valle te los muestra. Cuidado con las ilusiones, los velos son finos aquí. Lo que parece una atadura podría ser un escudo, lo que parece traición, una necesidad. ¿Y la marca? ¡Ja! Una trampa, muchacha, una trampa para un poder que ni tú comprendes del todo». Terminó con un eructo, antes de desaparecer entre los árboles tan rápido como había aparecido. Sus palabras resonaron en Siren y Lyra, añadiendo capas de complejidad a su ya tensa conversación. La idea de que el valle jugaba con la realidad era perturbadora. Horas más tarde, la expedición llegó a un barranco envuelto en una niebla que parecía tener vida propia. Un puente de cuerda, viejo y podrido, se extendía sobre un abismo insondable. A medida que se acercaban, la niebla se solidificaba en formas fantasmales, espíritus ancestrales del valle que se retorcían y gemían, tratando de desorientarlos. Los guardias se tambalearon, sus armas temblaban. La percepción se distorsionó, el puente parecía moverse, el abismo se agrandaba y se estrechaba. El colgante de Lyra, hasta entonces discreto, comenzó a vibrar con más fuerza. La grieta se iluminó con pulsos plateados, y un calor se extendió por su pecho. Lyra cerró los ojos, concentrándose. Podía sentir las corrientes de energía en la niebla, los susurros de los espíritus, no como amenazas, sino como un lamento. Extendió su mano, el colgante brillando intensamente, y de alguna manera, el puente dejó de moverse tan violentamente en su mente. Las figuras de niebla, aunque todavía inquietantes, parecían retroceder ligeramente ante su presencia. Chiron, cuya furia alfa se estrellaba contra la irrealidad sin efecto, vio la quietud que Lyra había traído. Conectó su mirada con la de ella, y en sus ojos, Siren vio no miedo, sino una comprensión profunda. Se agarró a esa visión como a una cuerda salvavidas, confiando en su guía. Juntos, paso a paso, con Siren cubriendo la retaguardia y Lyra liderando con la luz de su colgante, cruzaron el puente. Al otro lado, Elías apareció de nuevo, observándolos con sus ojos azules. «Veo que el equilibrio no está roto del todo, ¿eh?», gritó con una carcajada.
Pero el valle tiene sus propios mensajes. Escucha bien, Alfa. El verdadero peligro no está en el reclamo, sino en lo que el reclamo esconde. Kael busca una corona, sí, pero también un arma. Y esa arma está a punto de despertarse. Elías señaló hacia el corazón del valle, hacia una oscuridad lejana, justo cuando un escalofrío helado atravesó a Siren y Lyra. Una voz, fría y antigua, resonó en sus mentes. El tiempo se agota. El ritual de sangre ha comenzado. 3 días después del escalofriante aviso en el Valle de los Espíritus, la comitiva del rey Alpha Siren se movía de vuelta hacia la Fortaleza Negra. El sol de primavera, alto y brillante, bañaba los campos en un manto verde esmeralda y salpicaba los caminos con destellos dorados. El clima era perfecto, cada brisa suave y fragante, pero el aire, a pesar de su dulzura, estaba cargado de una electricidad estática, una sensación de miedo persistente que se aferraba como una segunda piel. Las palabras de Elías y el eco helado del ritual de sangre resonaban en la mente de todos, un presagio sombrío bajo un cielo inmaculado. Lyra caminaba en silencio, el colgante en su cuello vibrando de una manera inusual. La grieta que lo cruzaba ahora parecía brillar con una luz plateada más intensa y fluctuante, como si la fractura hubiera liberado una energía nueva, indómita. Era un calor reconfortante y a la vez inquietante que se extendía por su pecho. La verdad que había descubierto sobre su linaje y la marca de Kael la oprimía, pero la urgencia del ritual les había dado un propósito común, un frágil cimiento sobre el cual Iron y ella intentaban construir un entendimiento. Se sorprendían buscándose las miradas, un lenguaje silencioso de miedos compartidos, un anhelo de la seguridad emocional que ambos habían perdido. La lucha entre la desconfianza y la necesidad mutua era casi palpable. Siren, aunque la furia aún ardía, observaba a Lyra con una mezcla de cautela y una curiosidad que no podía sofocar. El terror que había visto en sus ojos y la quietud que había traído al puente lo habían sacudido. El miedo ancestral al abandono, su herida más profunda, ahora se entrelazaba con la creciente ansiedad por la seguridad de Lyra. Si Kael la buscaba por su poder, entonces su lugar no era lejos de él. Mientras cruzaban un desfiladero estrecho, flanqueado por densos bosques, el miedo se materializó. Un grito de guerra resonó en la distancia, y una lluvia de flechas oscureció brevemente el sol. Era una emboscada. No solo clanes del norte, sino también algunos mercenarios conocidos por su lealtad a Kael, se lanzaron desde los árboles. La comitiva de Siren fue empujada hacia el precipicio, sus defensas dispersas. ¡A las armas!, rugió Siren, desatando su poder alfa en un torbellino de furia controlada. Pero los números eran abrumadores, y la estrategia enemiga, brutalmente eficaz. Lyra se vio rodeada, el miedo la paralizó un instante. Entonces, el colgante en su pecho se encendió con un brillo blanco y plateado que pulsaba con una fuerza inusitada. No era el resplandor etéreo habitual, sino una descarga de energía palpable. Un eco de voces ancestrales estalló en su mente, no un lamento, sino una advertencia. Con un grito ahogado, Lyra levantó la mano que sostenía el colgante. Una onda de energía se expandió desde él, invisible pero devastadora. Los atacantes más cercanos se tambalearon, sus movimientos se volvieron lentos, sus mentes momentáneamente confusas, como si la realidad se distorsionara a su alrededor. No era un ataque físico, sino una interrupción psíquica, un aturdimiento que les robaba la coordinación.
Este nuevo poder del colgante, un eco de la losa del valle, les daba una oportunidad. Siren, aprovechando la confusión, cargó, su espada brillando al sol mientras se abría paso hacia Lyra. Sus ojos dorados se encontraron con los suyos, y en ese breve instante, la brecha de sus miedos compartidos se estrechó. Lucharon espalda con espalda, Chiron cubriendo con fuerza Alpha, Lyra utilizando la perturbadora energía del colgante para desorientar y frenar a sus oponentes. Entonces, un nuevo grupo de guerreros apareció en la colina. Al principio parecieron refuerzos para los atacantes, pero un Alpha de complexión robusta y ojos fríos, Rengar, líder de un clan vecino y rival notorio de Siren, hizo un gesto con la mano. Sus hombres se lanzaron, pero no contra Siren, sino contra los atacantes. «Kael no poseerá mi territorio ni el vuestro, rey Alpha», rugió Rengar, uniendo fuerzas de mala gana. La amenaza de Kael y la obvia traición de la que todos eran víctimas los había forzado a una alianza impensable. Los atacantes, ahora superados en número y desconcertados por la extraña energía del colgante de Lyra, fueron dispersados. La victoria fue amarga, el precio, varias vidas perdidas y la confirmación de la creciente audacia de Kael. Llegaron a la Fortaleza Negra al anochecer, exhaustos y con los nervios a flor de piel. Las puertas se abrieron lentamente. La bienvenida de su hogar era un alivio. Pero la electricidad estática del miedo no se disipó. Apenas habían cruzado el patio, un grupo de guardias rodeó a Lord Borin, un noble menor con tierras en la frontera norte, que había sido considerado un aliado leal. Un mensajero, pálido y tembloroso, entregó a Siren un pergamino. «Mi rey, hemos interceptado esto. Lord Borin ha estado enviando información sobre nuestros movimientos a un espía de Kael, prometiéndole acceso a los túneles de suministro si Kael le daba protección». Una traición en el corazón de la fortaleza, un golpe por la espalda que dejó a Siren sin aliento. Pero la revelación no terminó ahí. Mientras interrogaban a los prisioneros del ataque, uno de los mercenarios, bajo la influencia de un suero de la verdad, farfulló palabras que helaron la sangre de Siren y Lyra. Kael lo perdió todo, su Omega, su familia, en un ritual de purificación de Omegas, la sangre del corazón del mundo. Le prometió poder si encontraba a la verdadera portadora, la que heredó el pacto de equilibrio. Dijo que con ella, él mismo se convertiría en el corazón, y nadie más sufriría como él. Las palabras cayeron como piedras. Kael no era solo un ambicioso. Había sido un alfa que había perdido a su Omega y a su familia en un ritual pervertido, retorcido por la desesperación. Su búsqueda de poder no era solo por territorio, sino una cruzada retorcida para evitar que otros sufrieran su mismo destino, buscando la dominación total del poder Omega a través de Lyra. El ritual de sangre ya había comenzado, la verdadera portadora. La carga del linaje de Lyra y el poder del colgante, ahora más evidente que nunca, la convertían en el objetivo central de una guerra que apenas empezaba a comprender. 2 semanas después de que la sombra de la traición de Lord Borin se cerniera sobre la Fortaleza Negra, la tensión no había disminuido. El sol seguía su ciclo proyectando su luz sobre los imponentes muros, pero dentro, el aire permanecía opresivo, cargado de susurros y miradas. El miedo, esa electricidad estática, se había solidificado en una ansiedad fría que roía la moral de la corte y la guardia. Kael no era solo un rival, era un fantasma que acechaba
y su ritual de sangre una amenaza inminente que todos sentían. Lyra se movía por los pasillos con una quietud espectral, su presencia un imán para las miradas de los que aún la veían como una debilidad para Siron. El colgante en su cuello, ahora visiblemente agrietado, brillaba con una luz plateada inusualmente intensa, un pulso vibrante que era tanto un consuelo como una carga. Sentía su energía fluctuar, respondiendo a cada cambio emocional, a cada nueva amenaza percibida. Era un faro, sí, pero también un objetivo. Cada día, la verdad de su linaje y la ambición retorcida de Kael la oprimían más. Siron, mientras tanto, luchaba con la creciente desesperación. El miedo al abandono se había transformado en una necesidad desesperada de control. Sus ojos dorados, antes fijos en el horizonte, ahora escrutaban a sus consejeros, buscando cualquier señal de deslealtad. Los informes llegaban sin cesar. Clanes vecinos, antes aliados firmes, comenzaban a retirarse, buscando una neutralidad que en estos tiempos era sinónimo de debilidad. La presión del Consejo de Alfas, que seguía exigiendo una resolución sobre Lyra y Kael, crecía como una marea. «Mi rey», dijo Torvin una tarde, su voz cargada. «Los Vargos del oeste han retirado sus tropas de las fronteras. Dicen que no pueden arriesgarse a ser arrastrados a un conflicto que no comprenden». Valerius, a su lado, asintió, sus ojos astutos fijos en Siron. «Muchos temen el poder de Kael, mi rey, y la presencia de la Omega les genera dudas. La marca de Kael en ella es una afrenta que no pueden ignorar». Lyra, que pasaba cerca de la sala del consejo, escuchó las últimas palabras. La punzada de la injusticia la atravesó. Se había arriesgado, se había sacrificado, y aún así era señalada como la fuente de la desgracia. En medio de esta creciente incertidumbre, una figura extraña llegó a las puertas de la Fortaleza Negra. Era un hombre corpulento, con una túnica de lana basta y un rostro curtido por el sol y la experiencia. Sus ojos, de un verde tan profundo como el musgo del bosque, parecían ver más allá de la superficie. Se presentó como Malak, un ermitaño de las montañas murmurantes, conocido por su conocimiento de las artes antiguas y sus profecías oscuras. «He sentido el despertar», declaró Malak con voz grave, sus ojos posándose directamente en Lyra, quien se había acercado por curiosidad. «El corazón del mundo se agita, el pacto de equilibrio busca su verdadero cauce, pero hay sombras que lo acechan». Malak se dirigió a Siron. «Rey Alfa, tu furia te ciega. La Omega no es tu debilidad, sino la llave. Su poder, que ahora arde en ese colgante, es la única defensa contra la oscuridad de Kael. Pero para usarlo plenamente, necesita el conducto correcto, un lazo que debe ser forjado con sangre y voluntad». Sus palabras eran enigmáticas, sus intenciones ambiguas. ¿Buscaba ayudar o manipular? Siron lo miró con sospecha, pero la desesperación lo obligó a escuchar. Esa misma noche, mientras Siron y Lyra intentaban descifrar las palabras de Malak, la Fortaleza Negra fue atacada de nuevo, pero esta vez no fue una incursión abierta. Una unidad secreta, vestida de negro y moviéndose como sombras, se deslizó por un pasadizo lateral olvidado, su objetivo claro: la cámara de Lyra. Eran pocos, pero su precisión y sigilo eran mortales. El acero contra acero resonó en el silencio de los pasillos, un sonido amortiguado que anunciaba un terror más íntimo. Lyra se despertó con un sobresalto. El colgante en su cuello no solo brillaba,
sino que latía con una urgencia febril, un tambor en su pecho. Los ecos de las voces ancestrales eran ahora un grito de advertencia. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la puerta de su aposento se abrió con un estruendo. Siron, alertado por los gritos de los guardias y el estruendo distante, ya corría hacia ella, su furia alfa encendiéndose como un fuego devorador. Pero los atacantes eran rápidos y organizados. Uno de ellos ya tenía un brazo alrededor de Lyra, intentando arrastrarla. En ese momento, el colgante estalló en un fulgor cegador. Lyra no solo desorientó a su captor, sino que una onda de energía plateada se expandió, no atacando, sino creando una barrera pulsante alrededor de ella y los atacantes. Los guerreros se movieron con lentitud, sus armas pesadas, sus mentes confusas. Era un poder defensivo, un escudo de realidad distorsionada. Siren irrumpió en la habitación, su espada un relámpago dorado. La barrera del colgante había frenado a los asaltantes, dándole la ventaja. Luchó con una ferocidad inaudita, protegiendo a Lyra con cada golpe. En medio del caos, sus ojos dorados se encontraron con los azules de ella, y en esa conexión, la confianza comenzó a reconstruirse. Había miedo, sí, pero también una determinación compartida. Los atacantes fueron repelidos, dejando algunos muertos y heridos. Pero la audacia del asalto, la forma en que habían penetrado tan profundamente, demostró que Kael tenía ojos y oídos en todas partes, y que su objetivo principal era Lyra. Malak, quien había observado el combate desde una distancia prudente, se acercó, su mirada enigmática. El corazón se defiende, pero no puede luchar solo. El ritual de Kael avanza, busca drenar la esencia de la Omega para reclamar ese poder como suyo. Busca una corona de la que habló el borracho. La única manera de protegerla y usar ese poder para el equilibrio es forjar un vínculo de sangre con un alfa, de una manera que los antiguos omegas sellaban sus pactos más sagrados. No es sumisión, Rey Alfa, es fusión. Es la solución para desatar su poder por completo y protegerla de Kael, pero exige un sacrificio de tu orgullo y de su miedo a las cadenas. Las palabras de Malak resonaron en la cámara, cargadas de un peso ancestral. La fortaleza negra, una vez inexpugnable, ahora parecía una jaula vulnerable. Chiron miró a Lyra, su mente un torbellino de emociones. La confianza, reconstruida a duras penas, ahora se enfrentaba a la más dura de las pruebas. Un vínculo de sangre, una fusión. Era una propuesta radical, una que implicaba un riesgo inmenso y una renuncia a su propia independencia y a su orgullo alfa. Pero la alternativa, la pérdida de Lyra, la dominación de Kael, la destrucción de su reino. El rey alfa se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el colgante vibrante en el pecho de Lyra, ahora un faro de lo que estaba en juego. La seguridad de su reino, la vida de Lyra y el destino del equilibrio del mundo dependían de una elección que debía hacer entre el dolor de su orgullo herido y la necesidad de un sacrificio que prometía una salvación incierta. La mañana siguiente al asalto encontró a la fortaleza negra como un cuerpo herido. Los rayos pálidos del sol apenas lograban disipar la opresiva sombra del miedo que se había aferrado a cada torre y cada piedra. El patio principal, donde la batalla había rugido horas antes, ahora era un hervidero de guardias que reparaban barricadas y movían escombros, sus rostros surcados por el cansancio y la desconfianza. Los murmullos de la corte, que antes resonaban en los pasillos,
se habían reducido a susurros nerviosos, un eco de la ansiedad que roía el espíritu de todos. La fortaleza, alguna vez un símbolo inquebrantable de poder, se sentía ahora inestable, sus cimientos no de piedra, sino de arena. Lyra se movía por sus aposentos con una quietud espectral. La luz plateada de su colgante era ahora tan brillante que la grieta que lo atravesaba se sentía viva. Pulsaba con una energía que se expandía y contraía con cada latido de su corazón. Un faro en la oscuridad, pero también un objetivo. Las palabras de Malak sobre el vínculo de sangre y la fusión resonaban en su mente, mezcladas con la fría amenaza del ritual de sangre de Kael. Se sentía atrapada entre una condena y otra, su poder una bendición y una maldición. Siren estaba en la sala del consejo, de pie frente al gran ventanal, su figura imponente proyectada contra el amanecer. Había pasado la noche despierto, su mente un torbellino. Torvin, con su sabiduría tranquila, y Valerius, con su mirada astuta, lo esperaban. La tensión era palpable. Los exploradores informan de más movimientos de Kael en el Valle de los Espíritus, dijo Torvin, su voz grave. Parece que el ataque fue una distracción. Quiere que nos enfoquemos en la fortaleza mientras él avanza. Valerius asintió, sus ojos fijos en Siren. Y Malak, mi rey, ¿qué hacemos con sus palabras? Un vínculo de sangre, una fusión. Es una medida extrema. La Omega ha demostrado un poder inusual, sí, pero también es la causa de esta inestabilidad. Su colgante, por muy brillante que sea, solo exacerba la duda entre los clanes. Desde la puerta, Elara, una guardiana leal de cabello oscuro y ojos perspicaces, los escuchaba. Había servido a Siren desde que era un cadete, y su lealtad era inquebrantable. Pero la mirada que le dirigió a Siren era una mezcla de preocupación y una pregunta silenciosa sobre las decisiones que se estaban tomando. «Ella no es la causa, Valerius», replicó Siren, su voz áspera. «Es el objetivo, y su poder, ese poder nos salvó anoche». Su mirada buscó la de Elara, como si buscara confirmación. La guardiana asintió levemente, una expresión de gravedad en su rostro. Había visto la barrera de Lyra. Más tarde, Siren buscó a Lyra. La encontró en el jardín interior, el mismo donde días antes habían compartido sus vulnerabilidades. El colgante en su cuello vibraba con una intensidad febril, su luz plateada reflejándose en sus ojos azules. «Malak habló de un vínculo de sangre», dijo Siren, su voz sorprendentemente suave, despojada de la furia que solía acompañarle. «Una fusión. Dijo que es la única manera de desatar tu poder y protegerte». El orgullo alfa se retorcía en su interior, pero la necesidad de seguridad para su pueblo y para ella era mayor. «Tu miedo a las cadenas, mi orgullo. ¿Realmente podemos sacrificar eso?» Lyra levantó la vista, sus ojos un abismo de cansancio y temor. «Yo temo las cadenas, Chiron. Temo perder lo último de mí misma, pero el ritual de Kael, lo que quiere hacer con el corazón del mundo, es una perversión de todo. Mi linaje no es una maldición, es un escudo. Y si la única manera de usarlo es a través de eso...» Su voz se quebró. Extendió una mano, el colgante brillando intensamente. El calor que emanaba de él era casi doloroso. «Mi rey», dijo Elara, quien había seguido a Siren discretamente. «El pueblo está inquieto. No entienden. Ven el colgante de la Omega como un signo de algo más, algo que no controlamos. Dicen que su marca es un presagio». Elara se acercó, su voz apenas un susurro. «Pero también la vi anoche.
Vi cómo esa luz nos salvó. No sé qué hacer con eso, mi rey. Sé que harás lo correcto por el reino, pero no sé qué es lo correcto aquí. Mientras Elara hablaba, el colgante de Lyra se encendió con una intensidad cegadora. Las runas agrietadas vibraron y de repente una ola de energía etérea inundó el jardín. Una visión vívida y desgarradora se manifestó ante Siren, Lyra y Elara. No eran susurros, sino imágenes claras. Cael, no en la fortaleza, sino en el corazón del Valle de los Espíritus, de pie sobre un altar de piedra idéntico a la losa que Lyra había encontrado. A su alrededor omegas encadenados, sus ojos vacíos, mientras la sangre fluía. La sangre del corazón del mundo se agitaba, un río de luz que Cael intentaba desviar y corromper, sus ojos llenos de una locura retorcida. La visión mostró a Lyra, no como un objetivo, sino como el conducto esencial para completar el ritual. La verdadera portadora, cuyo poder Cael buscaba drenar para convertirse él mismo en el corazón, un ser de dominación absoluta. El colgante agrietado de Lyra era la única barrera, su tenue luz luchando contra la oscuridad de la visión. El final de la visión fue un grito silencioso de la propia tierra, una imploración de equilibrio. La visión se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando a los tres tambaleándose. Siren y Elara se quedaron sin aliento, sus rostros pálidos. El corazón de Lyra latía con furia y miedo. Había visto el horror, la magnitud de la ambición de Cael. Él no solo quería dominar, quería reescribir la esencia misma del poder y la vida. Siren miró a Lyra, su expresión ahora despojada de toda duda. La seguridad emocional, el miedo al abandono, todo palidecía ante la amenaza que acababan de presenciar. No era solo su reino, era el mundo. El colgante en el pecho de Lyra seguía latiendo, un recordatorio constante de la verdad. Siren extendió una mano, tocando el hombro de Lyra. «Tenemos que hacerlo», susurró, su voz firme. «El vínculo es el único camino». Elara, la guardiana leal, miró a su rey y por primera vez en semanas vio no solo a un alfa herido, sino a un líder tomando una decisión terrible pero necesaria. El camino hacia la fusión, el sacrificio de sus orgullos y sus miedos, había sido decidido, el destino del mundo pendiendo de un hilo precario. Una semana después de la desgarradora visión que había sacudido los cimientos de la Fortaleza Negra, el aire en la campina que la rodeaba no había perdido su electricidad. Los días habían sido un torbellino de preparación silenciosa, un baile sombrío entre la desesperación y una esperanza naciente. Siren y Lyra, habiendo tomado la terrible decisión de forjar el vínculo de sangre, se encontraban ahora en el centro de un claro sagrado, a la sombra imponente de las murallas de la fortaleza. El sol de la mañana se filtraba a través de las nubes, proyectando una luz etérea sobre ellos. Los miembros más leales del consejo, incluido Torvin y Elara, guardaban una distancia respetuosa, sus rostros tensos. Malak, el ermitaño, de pie junto a un círculo de piedras rúnicas que había dispuesto, recitaba en voz baja un antiguo canto. El colgante de Lyra, ahora casi un orbe de luz plateada, pulsaba con una vida propia, la grieta en su superficie emitiendo destellos que parecían bailar con la energía de la tierra. Había cambiado. Ya no era un simple adorno, sino una extensión tangible del poder ancestral de Lyra. Hirviendo de potencial incontrolable, Lyra se sentía expuesta, vulnerable, pero en los ojos dorados de Siren, que se posaron en ella,
vio no solo su propia desesperación, sino también una determinación inquebrantable y, por primera vez en mucho tiempo, una aceptación que no pedía nada a cambio. El miedo a las cadenas ya no es mío solo, susurró Lyra, su voz casi inaudible sobre el canto de Malak. Es una carga compartida. Siren le tomó la mano, su tacto firme y tranquilizador. Y el abandono también. Nos salvamos mutuamente, Lyra. Esto no es una cadena, es un escudo, un lazo forjado con la verdad de quienes somos. Su miedo ancestral, su orgullo alfa, todo se desvanecía ante la urgencia de protegerla y proteger el mundo. Malak, con un gesto, indicó que era el momento. Con la punta de una daga ritual, trazó una runa en la palma de Siren y otra en la de Lyra. Las pequeñas heridas brillaron. Sus manos se unieron, palma con palma, la sangre mezclándose. Un torbellino de energía plateada y dorada los envolvió. El colgante de Lyra se expandió, no en tamaño, sino en densidad lumínica, proyectando símbolos ancestrales en el aire a su alrededor. Fue una conexión profunda, más allá de lo físico, donde sus almas se entrelazaron, sus miedos y esperanzas se fusionaron. Lyra sintió una oleada de poder recorrerla, una fuerza primigenia que resonaba con el corazón del mundo, pero no para dominar, sino para sanar. Justo cuando el ritual alcanzó su apogeo, un rugido rompió la calma. Desde el horizonte, una horda de guerreros, liderada por la imponente figura de Kael, avanzaba. Su presencia era una tormenta, su mirada fija en Lyra y el fulgurante colgante. A su lado, Valerius, el consejero de Siren, a quien todos creían leal, cabalgaba con una sonrisa torcida. «El corazón del mundo será mío, Siren, y el poder de esa Omega también», gritó Valerius, su traición resonando como un golpe. Otros alfas, manipulados por Kael con promesas de estabilidad o territorio, se unían a la ofensiva, sus banderas ondeando en el viento. La presión había culminado en una confrontación final y desesperada. Siren y Lyra se soltaron, el lazo de sangre sellado. El colgante de Lyra se había transformado por completo. Ahora era un disco de plata líquida, vibrante. Las runas agrietadas se habían sanado y resplandecían con un fuego interior, un corazón pulsante de luz plateada que parecía respirar. Lyra sintió la tierra bajo sus pies, susurra, y los árboles alrededor de ellos se inclinaron ligeramente, como si reconocieran su poder. La batalla estalló. Siren desató su furia alfa, cargando contra Valerius con una fuerza imparable. Lyra, sin embargo, se encontró en el centro del claro, el colgante en su pecho brillando con una luz cegadora. Los mercenarios de Kael se abalanzaron sobre ella, pero un torbellino de energía plateada se levantó del suelo, ralentizándolos, distorsionando su visión. No era solo un escudo, era una extensión de su voluntad, un eco del Valle de los Espíritus. En medio del caos, una figura semitransparente emergió de entre los árboles. Un torbellino de hojas secas y luz lunar que danzaba sin tocar el suelo. Era un espíritu, antiguo y sabio. Sus ojos, pozos de luz verde esmeralda, se fijaron en Lyra. En el centro del corazón donde las sombras se encuentran, la verdad se te revelará. Susurró la voz del espíritu, un silbido en el viento, señalando hacia Kael, que observaba la batalla con una fría expectación. Lyra entendió. Este era el momento de probar su poder combinado. Extendió sus manos, el colgante un sol en miniatura.
Las runas danzaron, y de ellas surgió una ola de energía pura, no destructiva, sino de equilibrio. Los atacantes se detuvieron, sus mentes momentáneamente vacías, sus armas cayendo al suelo. Era la interrupción psíquica amplificada, una pacificación forzada que los dejó inofensivos. Siren, mientras tanto, se enfrentaba a Kael. El Alfa Oscuro, furioso por la resistencia, conjuró esferas de energía negra lanzándolas hacia Siren. «¡No me arrebatarás esto! ¡No otra vez!», gritó Kael, sus ojos inyectados en sangre. «Mi Omega, mi familia, los perdí por el maldito equilibrio, por la estupidez de los Omegas que no sabían controlar su poder. Yo seré el corazón, yo evitaré que nadie más sufra. La sangre de los Omegas me lo prometió». Su voz era una mezcla de furia, dolor y una distorsionada convicción. La visión de los Omegas encadenados en el altar regresó a la mente de Lyra. Kael buscaba drenar su poder no solo para dominación, sino para purificarlo de la debilidad que, según él, había matado a su propia familia. El colgante de Lyra se posó en el aire, girando lentamente en el metafórico medio de la batalla. Mientras Siren luchaba contra la furia de Kael, Lyra concentró su poder, no en atacar, sino en sanar las grietas en la realidad que la ambición de Kael había causado. Las consecuencias de la fusión ya se sentían. La tierra temblaba y los cielos se oscurecían, como si el mundo mismo estuviera reaccionando al desequilibrio. Los alfas que habían apoyado a Kael, viendo el poder desatado de Lyra y la desesperación en los ojos de su líder, comenzaron a titubear. La motivación de Kael se había revelado. No solo poder, sino un retorcido intento de salvar a los suyos de una tragedia que él había pervertido en su propia mente. Quería controlar el corazón del mundo, no para destruirlo, sino para dominarlo, para proteger a los Omegas de sí mismos. Pero su método era una tiranía que amenazaba con destruir la esencia misma de lo que quería proteger. El colgante plateado, ahora vibrante con el poder de Siren y Lyra, se convirtió en el punto focal de la batalla. Su brillo no solo era una luz, sino una pregunta. ¿Podría el equilibrio prevalecer sobre la dominación? ¿O el mundo se hundiría en la oscuridad del miedo de un solo alfa? El disco de plata líquida que era ahora el colgante de Lyra se elevó en el aire, girando lentamente en el metafórico medio de la batalla. Mientras Siren luchaba contra la furia de Kael, Lyra concentró su poder, no en atacar, sino en sanar las grietas en la realidad que la ambición de Kael había causado. Las consecuencias de la fusión ya se sentían. La tierra temblaba y los cielos se oscurecían, como si el mundo mismo estuviera reaccionando al desequilibrio. Los alfas que habían apoyado a Kael, viendo el poder desatado de Lyra y la desesperación en los ojos de su líder, comenzaron a titubear. La motivación de Kael se había revelado. No solo poder, sino un retorcido intento de salvar a los suyos de una tragedia que él había pervertido en su propia mente. Quería controlar el corazón del mundo, no para destruirlo, sino para dominarlo, para proteger a los Omegas de sí mismos. Pero su método era una tiranía que amenazaba con destruir la esencia misma de lo que quería proteger. El colgante plateado, ahora vibrante con el poder de Siren y Lyra, se convirtió en el punto focal de la batalla. Su brillo no solo era una luz, sino una pregunta. ¿Podría el equilibrio prevalecer sobre la dominación, o el mundo se hundiría en la oscuridad del miedo de un solo alfa? Siren, con una furia purificada por el vínculo,
se encontró cara a cara con Kael. Sus espadas chocaron con la fuerza de 2 tormentas. Pero la verdadera batalla no era solo de acero. Cuando Kael lanzó otra esfera de energía oscura, Lyra, con los ojos fijos en el colgante que flotaba, extendió sus manos. El poder que ahora fluía a través de ella, una sinfonía de equilibrio, no chocó con la oscuridad de Kael, sino que la envolvió. En un instante los ojos de Lyra se llenaron de una visión clara del pasado de Kael. El altar, el ritual, su omega y su familia desvaneciéndose en un torbellino de luz corrupta. El dolor de Kael era palpable, un pozo de desesperación que había retorcido su mente. «Lo que buscas no es protección, Kael». La voz de Lyra resonó, no con poder físico, sino con una verdad que perforó el torbellino de su locura. Es un ciclo de dolor. El corazón del mundo no es para ser dominado, sino para ser honrado. Tu marca es un grillete para ti, no para mí. El colgante pulsó, y la marca de Kael en la piel de Lyra, que había sido una fuente de vergüenza y sospecha, comenzó a desvanecerse, disolviéndose como tinta en agua, liberándola de su influencia. Fue la aceptación de su propio poder, no la sumisión, lo que la liberó. Kael se tambaleó, no por un golpe físico, sino por la repentina y brutal claridad. La visión de su propia desesperación, magnificada por el poder de equilibrio de Lyra, lo dejó sin aliento. Su energía oscura se desvaneció, no destruida, sino disipada, incapaz de mantenerse en presencia de la verdad. Siren aprovechó el momento, desarmando a Kael con un movimiento fluido. El alfa oscuro cayó de rodillas, sus ojos, antes llenos de locura, ahora vacíos, rotos por la comprensión de sus propias ilusiones. Su cicatriz, la pérdida de su familia, no se había curado, solo se había pervertido. Valerius, al ver la derrota de Kael, intentó huir, pero Elara, con una agilidad sorprendente, lo interceptó. «La traición no tiene cabida aquí», gritó, y con un golpe certero, el consejero traidor fue inmovilizado y capturado por los guardias leales. Los alfas que habían apoyado a Kael, conmocionados por el poder de Lyra y la caída de su líder, depusieron las armas o huyeron, dejando un rastro de desorden. Rengar, el alfa del clan vecino, se acercó a Siren, su rostro duro, pero sus ojos denotaban un nuevo respeto. «Esta guerra es un coste que Kael nos ha hecho pagar, pero el equilibrio veo que aún puede ser salvado. Mis tropas permanecerán para ayudar a reconstruir». La batalla terminó, pero la victoria fue agridulce. El claro estaba lleno de cuerpos, tanto propios como enemigos. La tierra, aunque ya no temblaba, llevaba las cicatrices de la lucha. El corazón del mundo había sido preservado, pero su pulso era débil, necesitando sanación. En los días y semanas que siguieron, la Fortaleza Negra se transformó en un centro de recuperación y un faro de un nuevo comienzo. Siren, habiendo superado su miedo ancestral al abandono, ahora lideraba con una sabiduría templada por la empatía. Su amor por Lyra se había fortalecido en la fragua de la batalla, anclado en una confianza inquebrantable. Ya no era una posesión, sino una compañera, su igual en propósito y poder. Lyra, por su parte, abrazó su linaje y su don. Ya no temía las cadenas, pues había descubierto que la verdadera libertad residía en la aceptación de su propia esencia. Las cicatrices de sus miedos pasados seguían presentes, pero ya no la definían. El colgante de plata, una vez agrietado y ahora purificado,
se había asentado sobre el pecho de Lyra. No era un simple adorno, ni un arma, sino un relicario. Las runas, ahora perfectamente definidas, emanaban una luz constante, un suave brillo que era el reflejo del equilibrio restablecido y de la fusión de sus almas. Era un recordatorio tangible de su unión, del pacto de sangre y de la armonía entre el poder Alfa y Omega. Kael fue llevado ante el Consejo de Alfas, su locura atenuada, pero su dolor aún crudo. Su destino fue un exilio perpetuo, condenado a vagar por las tierras salvajes, siempre bajo vigilancia, para que nunca más pudiera pervertir el corazón del mundo. Valerios fue juzgado por su traición y despojado de sus títulos, su destino el ostracismo de por vida. Torvin y Elara se convirtieron en pilares de la nueva era, sus consejos invaluable para Sciron. El reino, aunque herido, comenzó el largo proceso de curación, reconstruyendo alianzas y fortaleciendo sus lazos. Meses después, con la primavera en pleno florecimiento, Sciron y Lyra estaban de pie sobre los muros de la Fortaleza Negra, contemplando el horizonte. Los campos verdes se extendían ante ellos, promesas de cosechas y vida. El sol se ponía pintando el cielo con tonos de oro y carmesí. Las estrellas comenzaron a asomarse, brillando con una esperanza tranquila. Lyra se apoyó en Sciron, su mano tocando el relicario en su pecho. Su brillo pulsaba suavemente, un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en el control, sino en el equilibrio, y que el amor, cuando es libre y compartido, puede sanar las heridas más profundas del mundo. Permanecieron en la Fortaleza Negra, el corazón de su reino, pero su visión se había expandido, abrazando un futuro forjado en la verdad, la aceptación y la promesa de un nuevo amanecer para todos. El miedo había dado paso a la esperanza y la soledad a una unión indisoluble.